Mindalia.com. Fíjese lo que dice el texto de Josefo cuando termina la historia de Jesús. Dice el texto de Josefo: y por aquel tiempo de Jesús ocurrió otra cosa terrible que causó igualmente gran perturbación entre los judíos. ¿Va a haber algún escriba cristiano que en una lista de hombres perniciosos haga escribir a Josefo una laudatio de Jesús? No. Josefo habla de Jesús como un personaje pernicioso, al igual que los demás para el pueblo judío, porque le llevó a la guerra con su enfrentamiento a Roma. Luego el texto de Josefo en el 95 es otro argumento directísimo en pro de la existencia de Jesús. Y por último, el argumento de la infalsificabilidad de los evangelios. Los evangelios son infalsificables. Esto tenemos que detenernos un poquito. Nosotros sabemos, los historiadores de la literatura y de la historia, que un análisis hecho desde 1768 hasta hoy, es decir, 250 años o más, por críticos independientes, nos ha llevado a la conclusión, con una paladina evidencia, que los 4 evangelios fueron compuestos a base de muchos pequeños relatos, de colecciones independientes de dichos de Jesús, de colecciones independientes de milagros, de colecciones independientes de anécdotas y de parábolas. Es muy posible que esto ocurriera poco tiempo después de Jesús, como diremos en la clase final de esta jornada, poco tiempo después de la muerte de Jesús, quizás un par de años, y que se prolongara hasta aproximadamente el año 71 o 72 o 73 que escribe Marcos. Es decir, repito el argumento, fíjense que es muy importante. La historia antigua, la crítica literaria, la crítica independiente desde 1768 ha llegado a la paladina evidencia que el Evangelio de Marcos y los demás evangelios han sido construidos a base de pequeños relatos previos, anteriores, o relatos grandes, como el relato de la Pasión, pero sobre todo pequeños relatos, colecciones independientes de dichos, parábolas, anécdotas o hechos importantes de Jesús como sanaciones. Y la pregunta ¿es posible imaginar que en el año 71, 72 o 73, como dice Onfray, Marcos invente de nuevo cuño el mito literario de Jesús basándose solamente en que Pablo había tenido ciertas revelaciones? ¿Es posible eso? ¿Es posible que Marcos haya inventado toda esa colección que se ha ido formando? Y eso lo dice la historia antigua, desde aproximadamente, sí, Jesús murió en el año 30 o en el 33, me da igual, a partir del año 32 o del 35. Esa cantidad de colecciones independientes de su padre y de su madre, ¿eso lo pudo haber inventado Marcos en el año 71? Es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. Marcos explica perfectamente por qué él recogió todos esos pequeños relatos, anécdotas, cuerpos de dichos, sanaciones, etcétera, y milagros generales, y los juntó en una biografía. Pero pensar, como dice el Onfray de las narices, que en el año 71, 72 y 73
Marcos se inventa de nuevo cuño a base de las revelaciones de Pablo. Eso es sencillamente ignorar. Y todo esto de los inventos nacen de no haberse pasado 4 o 5 o 10 años estudiando los evangelios. Porque se puede estudiar los evangelios y ser un individuo absolutamente agnóstico, increyente, como soy yo, como son los ponentes y como son algunos de los que están aquí. Nosotros somos agnósticos. Y nos importa lo mismo 8 que 80. Vamos buscando solamente una verdad histórica. No es posible que Marcos falsifique eso. Imposible. Abundando en lo mismo. Si ustedes toman ahora un libro que existe en castellano, que es una sinopsis de los evangelios. Qué lástima que me he dejado el libro en Bayona, pero bueno, se lo imaginan. Es un libro así de grande, no muy gordo, que al abrir una página, la página está dividida en 4 columnas. ¿Vale? Cada columna es un evangelio. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y cuando hay un pasaje que tiene uno solo, las 3 columnas están vacías.